¿Alguna vez amar a la persona correcta te ha llevado por el camino más doloroso? ¿Qué precio puede pagar alguien por amar a un rey elegido por Dios? En este vídeo descubrirás la historia bíblica de Mical, la esposa que amó profundamente a David, pero cuya lealtad y sentimientos la condujeron a un destino marcado por el sacrificio, el silencio y la tragedia. Una historia poco contada, intensa y llena de significado espiritual que aún hoy nos deja preguntas profundas. ¿Alguna vez te has preguntado cómo era el mundo en el que vivió Mical antes de que el amor, la política y la tragedia marcaran su destino? Para entender su historia, es imprescindible adentrarnos primero en el contexto del Israel antiguo y en la compleja figura de su padre, el rey Saúl, un hombre elegido por Dios, pero atrapado por sus propios miedos. Israel, en aquel tiempo, no era aún el reino poderoso que muchos imaginan al leer la Biblia. Era un pueblo formado por tribus, unido más por la fe y la memoria compartida que por una estructura política sólida. Durante generaciones, los israelitas habían sido gobernados por jueces, líderes carismáticos que surgían en momentos de crisis, pero no existía una monarquía permanente. Esta falta de unidad política los hacía vulnerables frente a pueblos vecinos que sí contaban con ejércitos organizados y reyes estables. Con el paso del tiempo, el pueblo comenzó a mirar a su alrededor y a compararse. Veían a otras naciones con reyes visibles, ejércitos disciplinados y símbolos claros de poder. Esa comparación sembró un deseo profundo: querían un rey como las demás naciones. No era solo una petición política, era también una señal de inseguridad espiritual. Querían algo tangible, alguien a quien ver, alguien que encabezara sus batallas. El profeta Samuel advirtió al pueblo sobre las consecuencias. Un rey tomaría a sus hijos para la guerra, a sus hijas para servir en la corte, exigiría tributos y concentraría poder. Aún así, el pueblo insistió. Dios permitió entonces la instauración de la monarquía, no como un ideal, sino como una concesión al deseo humano. Así comenzó una nueva etapa en la historia de Israel. Saúl fue el elegido para inaugurar ese tiempo. Provenía de la tribu de Benjamín, una de las más pequeñas, y al inicio parecía el candidato perfecto. Era alto, fuerte, atractivo y, en apariencia, humilde. Cuando fue ungido, incluso se escondía entre el equipaje, incapaz de creer que Dios lo hubiera escogido. Ese comienzo despertó esperanza. Parecía un hombre consciente de sus límites. Los primeros años de su reinado estuvieron marcados por victorias militares y por un liderazgo aceptable. Saúl defendió a Israel de sus enemigos y logró unificar, al menos en apariencia, a las tribus. Para el pueblo, representaba seguridad. Para la corte, poder. Para su familia, prestigio. En ese ambiente nació y creció Mical. La casa de Saúl no era solo una familia, era el centro del poder político de Israel. Vivir allí significaba estar rodeado de decisiones estratégicas, alianzas, rivalidades y expectativas constantes. Los hijos del rey no tenían una vida privada en el sentido moderno. Cada uno de sus movimientos podía tener implicaciones políticas. Mical creció en un entorno marcado por la tensión entre lo espiritual y lo político. Su padre era rey, pero también debía responder a Dios. Sin embargo, con el tiempo, Saúl comenzó a mostrar señales de inseguridad profunda. El mismo hombre que al inicio se mostraba humilde empezó a temer perder el poder. Ese temor fue creciendo silenciosamente. Uno de los momentos clave que marcó el reinado de Saúl fue su desobediencia. En varias ocasiones, actuó impulsivamente, ignorando las instrucciones divinas transmitidas por Samuel. Cada acto de desobediencia erosionaba su relación con Dios, aunque externamente siguiera ocupando el trono. El reino seguía en pie, pero espiritualmente algo se estaba quebrando. Samuel finalmente le anunció a Saúl que Dios lo había rechazado como rey. No significaba una destitución inmediata, sino algo más profundo: su autoridad ya no tenía respaldo divino. Saúl seguía gobernando, pero sabía que su reinado estaba condenado. Esta revelación cambió su carácter para siempre. Desde ese momento, el miedo comenzó a dominarlo. Ya no gobernaba desde la confianza, sino desde la sospecha. Cada posible rival se convertía en una amenaza. Cada muestra de éxito ajeno despertaba celos. La corte, antes lugar de celebración, se transformó en un espacio cargado de tensión. Mical creció observando este cambio en su padre. Vio cómo el rey fuerte se volvía impredecible, cómo los silencios se alargaban y cómo la ira aparecía sin previo aviso. La casa real dejó de ser un refugio seguro. El poder tenía un precio emocional alto, especialmente para quienes estaban cerca. La figura del rey en Israel no era solo política, también era espiritual. El comportamiento de Saúl afectaba al pueblo entero.
Cuando él se alejaba de Dios, el reino entraba en confusión. Esta inestabilidad se reflejaba en la corte, donde las decisiones se tomaban más por miedo que por sabiduría. En este contexto, las hijas del rey, incluida Mical, no eran libres de decidir su futuro. Los matrimonios reales solían usarse como herramientas políticas. Casarse con una hija del rey podía significar lealtad, alianza o control. El amor rara vez era la prioridad. Mical, sin embargo, no fue presentada inicialmente como una figura pasiva. La Biblia la menciona como una mujer con emociones claras y capacidad de decisión, algo poco común en los relatos de la época. Esto hace que su historia resulte aún más impactante, porque se desarrolla en un entorno que limitaba profundamente la voz femenina. La corte de Saúl era un lugar donde la apariencia importaba tanto como la lealtad. Mostrar apoyo al rey era esencial para sobrevivir políticamente. Sin embargo, esa misma corte sería testigo de la llegada de alguien que alteraría por completo el equilibrio del poder y del corazón de Mical. Antes de que David entrara en escena, la casa de Saúl ya estaba marcada por una contradicción profunda. Tenían el trono, pero no la paz. Tenían poder, pero no seguridad. Tenían una dinastía, pero no una promesa firme de continuidad. En medio de esa fragilidad, Mical creció, observó y aprendió. Comprender este contexto es esencial para entender sus decisiones posteriores. Mical no amó desde la libertad, sino desde la presión. No eligió en un vacío, sino dentro de un sistema que usaba a las personas como piezas estratégicas. Su historia no puede separarse de la historia de su padre y del reino que él gobernó. Israel estaba viviendo una transición dolorosa, pasar de confiar plenamente en Dios a depender de estructuras humanas. Saúl encarnaba esa tensión. Y Mical, como hija del rey, quedó atrapada en medio de esa lucha invisible. Cuando el joven David aparezca en esta historia, no llegará a una corte estable, sino a un reino herido. No encontrará a un rey seguro, sino a un hombre dominado por el miedo. Y no se cruzará con una princesa despreocupada, sino con una mujer que ya había aprendido que amar en la casa de Saúl podía ser peligroso. Así era Israel en los días de Mical, un reino con corona, pero sin descanso. Una casa real llena de honor externo y conflicto interno. Un escenario perfecto para que el amor, cuando apareciera, no fuera simple ni seguro, sino profundamente costoso. Aquí, en esta casa marcada por la inseguridad del poder y la fragilidad espiritual, comienza realmente la historia de Mical. Una historia que no puede entenderse sin este contexto, porque fue este mundo el que moldeó sus decisiones, su amor y el alto precio que terminaría pagando. ¿Quién era realmente Mical, más allá de ser conocida como la esposa de David y la hija de un rey atormentado? Para comprender la profundidad de su historia, es necesario detenernos en su identidad, en su carácter y en el lugar tan complejo que ocupó dentro de la casa de Saúl, donde ser mujer significaba vivir entre el privilegio y la ausencia de libertad. Mical aparece en el relato bíblico como una figura singular. No es presentada únicamente por su linaje, sino también por sus emociones. En un mundo donde las mujeres rara vez expresaban sentimientos propios en la narrativa, Mical destaca porque la Biblia afirma claramente que ella amó a David. Este detalle, aparentemente simple, la convierte en una de las pocas mujeres en las Escrituras cuyo amor es explícitamente mencionado. Desde el inicio, esto nos dice que no fue un personaje pasivo. Como hija del rey Saúl, Mical creció rodeada de privilegios materiales, pero también de tensiones constantes. La casa real no era un hogar común. Cada conversación podía tener implicaciones políticas, cada visita podía ocultar una amenaza, y cada decisión personal estaba subordinada a los intereses del reino. En ese entorno, Mical aprendió desde joven que su vida no le pertenecía del todo. Ser princesa en Israel no significaba tener poder propio. Significaba ser parte del poder de otros. Las hijas del rey eran vistas como extensiones de la autoridad paterna, posibles herramientas para alianzas estratégicas o movimientos políticos. Sus emociones, deseos y opiniones rara vez eran consideradas prioritarias. El deber estaba por encima del corazón. Sin embargo, Mical no fue descrita como una mujer indiferente o fría. Al contrario, su capacidad de amar, de tomar riesgos y de actuar con valentía revela un carácter fuerte. Esto sugiere que, incluso dentro de las limitaciones de su tiempo, Mical desarrolló una identidad propia, una forma personal de ver el mundo y de relacionarse con quienes la rodeaban. La Biblia no detalla su infancia, pero el contexto nos permite imaginarla creciendo en una corte marcada por la inestabilidad emocional de su padre. Saúl no fue siempre el mismo hombre. Pasó de la humildad a la paranoia, de la obediencia a la rebeldía, de la seguridad a la sospecha constante.
Mical fue testigo silenciosa de esa transformación. Vivir con un padre así significaba adaptarse constantemente. Aprender cuándo hablar y cuándo callar. Percibir los cambios de ánimo. Anticipar reacciones. Este tipo de entorno suele formar personas emocionalmente perceptivas, capaces de leer situaciones complejas. Mical probablemente desarrolló esta sensibilidad, algo que más adelante se reflejaría en sus decisiones. También es importante considerar su lugar dentro de la familia. Mical no fue la única hija de Saúl, ni la única figura femenina en la corte. Sin embargo, es la que más aparece en la narrativa, lo que sugiere que su historia tuvo un impacto particular. No fue una princesa anónima, fue una mujer cuya vida quedó profundamente entrelazada con el destino del reino. A diferencia de muchas mujeres bíblicas que aparecen solo en relación con la maternidad, Mical es recordada por su rol como esposa, hija y observadora crítica. Su historia no gira en torno a hijos, sino a decisiones, lealtades y conflictos emocionales. Esto la convierte en una figura distinta dentro del relato bíblico. Su carácter se revela especialmente en los momentos de crisis. Cuando el peligro se acerca, Mical no huye ni se paraliza. Más adelante, cuando David esté en riesgo, ella actuará con rapidez y astucia. Esto nos habla de una mujer capaz de pensar bajo presión, de desafiar órdenes implícitas y de tomar decisiones que ponían en riesgo su propia seguridad. Pero antes de llegar a esos momentos, Mical ya era una mujer atrapada entre dos mundos. Por un lado, la lealtad a su padre y a su casa. Por otro, su capacidad de ver más allá de la autoridad impuesta. Esta tensión interna definirá gran parte de su historia. El relato bíblico no la idealiza. Mical no es presentada como perfecta ni como completamente justa. Más adelante, también mostrará orgullo, resentimiento y distancia emocional. Pero precisamente en esa complejidad radica su humanidad. Mical no es un símbolo plano, es un personaje lleno de contradicciones. Su identidad estuvo marcada por la contradicción entre lo que sentía y lo que se esperaba de ella. Amar a quien no convenía políticamente. Ser leal en un entorno donde la lealtad era vigilada. Pensar por sí misma en una estructura que castigaba la autonomía femenina. Todo esto definió su carácter. Mical también representa a muchas mujeres silenciadas en relatos antiguos. Aunque su voz aparece en momentos clave, gran parte de su sufrimiento ocurre fuera del texto explícito. Hay silencios largos en su historia. Años en los que no se menciona qué sintió, qué pensó o cómo vivió ciertas decisiones impuestas. Esos silencios también hablan. Su historia nos invita a leer entre líneas. A imaginar lo que significó ser entregada en matrimonio como parte de un plan que no diseñó. A pensar en el impacto emocional de amar y luego ser separada. A considerar cómo el poder de otros marcó su destino sin preguntarle. Mical no fue una heroína tradicional. No lideró ejércitos ni pronunció discursos proféticos. Su lucha fue más silenciosa, más interna, pero no menos real. Fue la lucha de mantener la identidad en medio de un sistema que constantemente la reducía a un rol funcional. Su carácter también se formó en contraste con otras figuras femeninas del relato. Mientras algunas mujeres bíblicas aparecen como símbolos de fe absoluta o sumisión total, Mical se muestra crítica, incluso confrontativa. Esto la hace incómoda, pero también profundamente real. La Biblia no oculta que Mical tuvo opiniones propias y que las expresó. Esto es especialmente evidente más adelante, cuando critique públicamente a David. Esa capacidad de hablar, aun cuando le trae consecuencias, refuerza la idea de que Mical no fue una mujer sin voz, sino una voz que no siempre fue escuchada. Entender quién era Mical implica reconocer que su identidad no se construyó en libertad, sino en resistencia. Resistió expectativas, silencios y decisiones ajenas. Resistió el peso de ser hija de un rey rechazado por Dios y esposa de un hombre elegido por Dios. Vivió entre dos figuras masculinas poderosas, sin pertenecer completamente a ninguna. Su carácter fue moldeado por la pérdida. Pérdida de control, de estabilidad, de amor correspondido. Cada una de estas pérdidas dejó huellas visibles e invisibles. Y aún así, Mical no desapareció del relato. Su nombre sigue ahí, recordándonos que su historia importó. Cuando la Biblia dice que Mical amó a David, no es un detalle romántico menor. Es una clave narrativa. Nos muestra que su historia no comenzó desde la conveniencia, sino desde la emoción genuina. Y eso hará que todo lo que venga después sea más doloroso. Antes de seguir, no olvides suscribirte para no perderte más contenido como este. Así estarás siempre al tanto de nuestros próximos vídeos. Ahora, sigamos. Antes de ser esposa,
Antes de ser separada, antes de ser juzgada, Mical fue una mujer que sintió, observó y decidió dentro de los límites que le fueron impuestos. Comprender su identidad y su carácter nos prepara para entender la profundidad de sus actos posteriores. Porque cuando Mical ame, no será un amor ingenuo. Será un amor que nace en un entorno hostil. Y cuando pierda, no será una pérdida superficial. Será el resultado de vivir toda una vida en una casa donde el poder siempre tuvo prioridad sobre el corazón. Así era Mical antes de que su historia se entrelazara por completo con la de David. Una mujer compleja, sensible y fuerte, formada en la tensión del poder y destinada a pagar un precio muy alto por amar. ¿Qué ocurre cuando Dios elige a alguien que nadie esperaba y lo coloca, sin saberlo, en el centro de un conflicto que cambiará muchas vidas? Para entender la historia de Mical, es imprescindible comprender primero quién era David antes de ser rey, porque su llegada a la corte de Saúl no solo alteró el equilibrio político de Israel, sino también el destino emocional de quienes lo rodeaban. David no nació en un palacio ni creció entre privilegios. Provenía de Belén, de una familia sencilla dedicada al pastoreo. Era el menor de sus hermanos, y como tal, el menos considerado. Mientras los mayores se preparaban para la guerra y los asuntos públicos, David cuidaba ovejas, pasaba largos días en soledad y aprendía a observar la naturaleza, el silencio y a confiar en Dios en lo pequeño. Fue precisamente en ese anonimato donde se formó su carácter. David aprendió a proteger, a ser paciente y a enfrentar peligros sin testigos. Cuando cuidaba el rebaño, no lo hacía como una tarea menor, sino como una responsabilidad sagrada. En ese tiempo desarrolló una fe íntima, no ritualista, una confianza directa en Dios que marcaría toda su vida. El giro inesperado llegó cuando el profeta Samuel visitó la casa de su padre. Dios había rechazado a Saúl como rey y ahora buscaba a alguien conforme a su corazón. Los hermanos de David fueron presentados uno por uno, fuertes, imponentes, aparentemente ideales. Pero Dios no eligió a ninguno. Finalmente, llamaron al menor, al que nadie había considerado necesario traer. Cuando Samuel ungió a David, no hubo celebraciones públicas ni proclamaciones. Fue un acto silencioso, casi íntimo. David fue ungido como futuro rey, pero nadie le explicó cuándo ni cómo ocurriría. A partir de ese momento, vivió con una promesa invisible sobre su cabeza. Seguía siendo pastor, pero ya no era el mismo. David no fue llevado inmediatamente al trono. Dios permitió que pasara por un largo proceso. Ese proceso lo llevó directamente a la corte del rey que había sido rechazado. Saúl, atormentado por un espíritu inquieto, necesitaba a alguien que tocara música para calmarlo. David, hábil con el arpa, fue llamado para servir. Así entró David en la casa real, no como príncipe ni como heredero, sino como servidor. Su presencia era humilde, pero su efecto era profundo. Cuando tocaba, Saúl encontraba alivio. El joven pastor traía paz donde reinaba la inquietud. Sin saberlo, David ya estaba influyendo en el corazón del rey y en el ambiente de la corte. Pero fue un evento específico el que cambió todo, el enfrentamiento con Goliat. Israel estaba paralizado por el miedo ante el gigante filisteo. Nadie se atrevía a enfrentarlo. David, enviado solo a llevar provisiones a sus hermanos, escuchó el desafío y se indignó, no por el peligro, sino porque aquel hombre desafiaba al Dios de Israel. David no vio a Goliat como un enemigo imposible, sino como alguien que no entendía el poder de Dios. Armado solo con una honda y su fe, derrotó al gigante. La victoria fue inmediata y espectacular. En un solo momento, David pasó del anonimato a la fama nacional. Este triunfo cambió la percepción que todos tenían de él. El pueblo lo celebró, los soldados lo admiraron y el rey comenzó a mirarlo con una mezcla peligrosa de gratitud y temor. David se convirtió en un símbolo de esperanza para Israel, pero también en una amenaza para Saúl. Fue en este contexto donde David empezó a ocupar un lugar estable en la corte. Se le asignaron responsabilidades militares, y en cada misión tenía éxito. Todo lo que tocaba parecía prosperar. La mano de Dios estaba claramente sobre él, y eso no pasó desapercibido. Las canciones comenzaron a circular, Saúl hirió a sus miles, y David a sus 10.000. Aquellas palabras, repetidas con alegría por el pueblo, se clavaron como espinas en el corazón del rey. Saúl empezó a comparar, a medir su propio valor frente al de David. Y en esa comparación, perdió la paz. David, por su parte, no buscaba destronar al rey. Seguía siendo leal, respetuoso y consciente de su lugar. No presumía su victoria ni exigía reconocimiento. Pero el favor de Dios no podía ocultarse. Y cuanto más evidente se hacía, más crecía el resentimiento de Saúl.
En medio de este ambiente tenso, David comenzó a relacionarse con la familia real. Allí fue donde Mical lo vio no solo como un héroe, sino como un hombre diferente a los demás. David no solo tenía valor en la batalla, tenía sensibilidad, fe y una presencia que destacaba en una corte dominada por el miedo. David representaba un contraste. Mientras Saúl gobernaba desde la inseguridad, David actuaba desde la confianza. Mientras la corte se movía por estrategias políticas, él se movía por obediencia. Esa diferencia fue lo que atrajo a muchos, y también lo que lo puso en peligro. Su relación con Jonatán, hijo de Saúl, es un reflejo de su carácter. Jonatán reconoció en David al elegido de Dios y decidió apoyarlo, aun sabiendo que eso afectaba su propia herencia al trono. Esta amistad profunda y sincera muestra que David no era un manipulador, sino alguien que inspiraba lealtad genuina. Para Mical, observar a David en este contexto debió ser impactante. Él no encajaba en el molde tradicional de la corte. No competía por atención, no buscaba poder, y aún así, todo parecía gravitar hacia él. Su fe no era teórica, era vivida. David también era músico, poeta y sensible. No era solo un guerrero. Esa combinación de fuerza y ternura era poco común. En una casa donde el poder se expresaba con violencia y control, David ofrecía una forma distinta de liderazgo, aunque aún no fuera rey. Sin embargo, su presencia también aceleró la caída emocional de Saúl. El rey comenzó a intentar matarlo en varias ocasiones. La casa real se convirtió en un lugar peligroso para David. Cada día era una prueba de paciencia, cada noche una amenaza. Y aún así, David permanecía. No respondía con violencia. No conspiraba. Confiaba en que Dios cumpliría su promesa a su tiempo. Esta actitud lo hacía aún más incomprensible para quienes esperaban ambición y venganza. David era un hombre en transición. Ungido, pero no coronado. Llamado, pero no establecido. Amado por algunos y odiado por otros. Y sin saberlo, estaba a punto de entrar en una historia de amor que marcaría profundamente a Mical. Porque David no llegó a la vida de Mical como un príncipe poderoso, sino como un hombre vulnerable, perseguido y fiel a Dios. Y ese detalle es clave. Mical no se enamoró del rey que David sería, sino del hombre que David era en medio del peligro. Entender quién era David en este momento nos permite comprender mejor el drama que vendrá después. Su elección divina no solo lo preparó para gobernar, también lo colocó en el centro de conflictos que afectarían a quienes lo amaban. Así era David antes del trono, un pastor ungido, un guerrero valiente, un músico sensible y un hombre conforme al corazón de Dios. Y fue este David, no el rey glorioso del futuro, el que entró en la vida de Mical y comenzó una historia donde el amor, la fe y el poder se entrelazarían de forma dolorosa. ¿Qué sucede cuando el amor nace en el lugar menos seguro, en medio del poder, los celos y el miedo, y aún así logra abrirse paso? La historia del amor entre Mical y David no comienza como una estrategia ni como un acuerdo político, sino como un sentimiento genuino que surge en una corte marcada por la desconfianza y la tensión constante. La Biblia lo dice de forma directa y poco común: Mical amó a David. Esta frase, breve pero poderosa, rompe con muchos esquemas del relato bíblico. No se nos dice que fue entregada, ni que aceptó resignada, ni que obedeció una orden. Se nos dice que amó. Ese detalle cambia por completo la forma de entender su historia, porque coloca a Mical como un sujeto emocional activo, no como una figura decorativa. Para Mical, David no era solo el héroe que había derrotado a Goliat. Era un hombre diferente a los demás que habitaban la corte. Mientras muchos vivían pendientes de la aprobación del rey, David parecía moverse con una libertad interior extraña. No necesitaba demostrar su valor constantemente, porque su identidad no dependía del reconocimiento humano. La corte de Saúl era un lugar donde las miradas eran calculadas y las palabras medidas. Allí, el amor no tenía mucho espacio. Sin embargo, Mical observó a David en ese entorno y algo en él destacó. Su fe, su música, su forma de actuar sin arrogancia, todo contrastaba con el ambiente de miedo que dominaba la casa real. El amor de Mical no nació en un escenario romántico, sino en uno profundamente peligroso. David ya era visto con sospecha por el rey Saúl. Cada victoria de David aumentaba el resentimiento de su padre. Amar a David, para Mical, no era una decisión neutra, era una elección que la colocaba en una posición vulnerable. Este amor no fue oculto. La Biblia dice que Saúl supo que Mical amaba a David, y lejos de alegrarse, vio en ello una oportunidad. Para el rey, los sentimientos de su hija se convirtieron en una herramienta. Donde Mical veía amor, Saúl vio una posible trampa. Aquí comienza una de las dinámicas más dolorosas de la historia.
El amor sincero de una hija es utilizado por un padre como parte de una estrategia política. Saúl pensó que, al casar a Mical con David, podría ponerlo en peligro, esperando que muriera en manos de los enemigos de Israel. El matrimonio, que debería haber sido un refugio, se transformó en un arma. Para Mical, este momento debió ser profundamente confuso. Por un lado, su amor era correspondido en el sentido de que el matrimonio se volvía posible. Por otro, ese mismo matrimonio estaba rodeado de intenciones oscuras. Nada era simple en la casa de Saúl, y el amor tampoco escapaba a esa lógica. David, por su parte, no buscó inicialmente casarse con una hija del rey. Incluso expresó sentirse indigno. Su reacción no fue ambición, sino humildad. Esto refuerza la idea de que el vínculo entre ambos no nació de un deseo de poder, sino de una conexión más humana. El precio del matrimonio fue alto y peligroso. Saúl exigió una prueba que implicaba un riesgo mortal. Esperaba que David no sobreviviera. Pero una vez más, David salió victorioso. Lo que debía ser su caída se convirtió en otra confirmación de que Dios estaba con él. El matrimonio entre Mical y David se llevó a cabo, pero no fue el final feliz que podríamos imaginar. Desde el principio, estuvo marcado por la tensión, el miedo y la vigilancia constante. Saúl no dejó de perseguir a David. El amor de Mical ahora estaba directamente enfrentado al odio de su padre. Amar a David significaba vivir con el temor de perderlo en cualquier momento. Significaba escuchar rumores, sentir la amenaza constante, observar los cambios de ánimo del rey. Mical no amaba desde la seguridad, sino desde la angustia. Y aún así, su amor no fue pasivo. Cuando Saúl decidió matar a David, Mical no dudó. Arriesgó su propia vida y su posición para salvar al hombre que amaba. Lo ayudó a escapar, engañó a los mensajeros del rey y tomó una decisión que cambiaría su destino para siempre. Este acto de valentía revela la profundidad de su amor. Mical eligió a David sabiendo que eso la enfrentaría directamente a su padre. Eligió proteger en lugar de obedecer ciegamente. En una cultura donde la lealtad familiar era sagrada, Mical rompió un límite peligroso. Salvar a David significó perderlo. Después de ayudarlo a huir, Mical quedó atrás. David se convirtió en fugitivo, y ella permaneció en la casa del rey, sola, vulnerable y expuesta a las consecuencias de su decisión. El amor que la llevó a actuar también la dejó en una posición de profundo abandono. Aquí se revela uno de los aspectos más trágicos de su historia. Mical ama, protege y sacrifica, pero no recibe protección a cambio. Su valentía no es recompensada. Su lealtad no es honrada. En lugar de eso, es entregada a otro hombre por decisión de su padre. Este momento marca una ruptura profunda. El amor que había comenzado con esperanza se transforma en pérdida forzada. Mical no tiene voz en esta decisión. No se le pregunta, no se le consulta. Es tratada como una pieza que puede moverse en el tablero político. El silencio de Mical en esta etapa es elocuente. La Biblia no registra sus palabras, pero sí sus circunstancias. Años de separación, de ausencia, de una vida que no eligió. Todo esto ocurre después de haber amado sinceramente y haber actuado con valentía. El amor inesperado entre Mical y David no fue un cuento romántico tradicional. Fue una historia marcada por la desigualdad de poder, por decisiones impuestas y por consecuencias dolorosas. Y aún así, ese amor fue real. No fue una ilusión ni un capricho. Fue una fuerza que impulsó a Mical a arriesgarlo todo. Este amor también expone la fragilidad de las mujeres en contextos de poder. Mical amó, pero no pudo decidir. Protegió, pero no fue protegida. Eligió, pero otros decidieron por ella después. Su historia nos muestra que amar no siempre garantiza justicia ni reciprocidad. Para David, este amor también tuvo consecuencias. La huida, la persecución y la separación marcaron su vida. Pero a diferencia de Mical, él pudo seguir adelante, formar nuevos vínculos y construir un futuro. Mical quedó anclada en una historia que no pudo cerrar. El amor de Mical fue genuino, pero el mundo en el que vivía no estaba diseñado para proteger ese tipo de amor. Estaba diseñado para usarlo, manipularlo y, si era necesario, sacrificarlo. Cuando leemos que Mical amó a David, no estamos ante una nota romántica secundaria. Estamos ante el inicio de una tragedia silenciosa. Un amor que nació puro, pero que fue atrapado por el miedo, el poder y la ambición de otros. Este amor inesperado es el corazón emocional de su historia. Porque todo lo que Mical pierde después tiene su raíz aquí. Amar a David no fue su error, pero sí fue el inicio del alto precio que tendría que pagar.
Y es precisamente por eso que su historia sigue resonando. Porque muchos pueden identificarse con amar sinceramente en contextos que no permiten que ese amor florezca. Porque Mical no amó mal, amó en el lugar equivocado. Así comenzó el amor entre Mical y David, como una chispa auténtica en un entorno hostil. Un amor que desafió al poder, que se expresó con valentía y que, aunque no fue correspondido con justicia, dejó una huella profunda en la historia bíblica. ¿Qué ocurre cuando el miedo gobierna el corazón de un rey y el amor de una hija se convierte en una herramienta peligrosa? En esta sección entramos en uno de los momentos más oscuros y reveladores de la historia de Mical, cuando el matrimonio deja de ser un vínculo personal y se transforma en una trampa cuidadosamente diseñada. Para entender esta etapa, hay que mirar de frente el estado emocional del rey Saúl. Saúl ya no era el hombre humilde que había sido ungido con esperanza. Ahora vivía dominado por los celos, la inseguridad y el temor constante de perder el trono. Sabía que Dios lo había rechazado y que otro ocuparía su lugar, aunque no conocía el momento ni la forma. Ese vacío espiritual fue llenado por la paranoia. Cada victoria de David alimentaba a ese miedo. Cada canto del pueblo exaltándolo era una herida directa al ego del rey. Saúl no veía a David solo como un soldado exitoso, sino como una amenaza existencial. El joven que calmaba su espíritu con música se había convertido, en su mente, en el hombre que le arrebataría todo. En ese contexto, Saúl comenzó a pensar estratégicamente. No desde la sabiduría, sino desde el temor. Ya había intentado matar a David directamente, lanzándole su lanza en momentos de ira. Pero esos intentos fallaron. David seguía vivo, protegido por algo que Saúl no podía controlar. Entonces el rey buscó una forma más sutil de eliminarlo. Fue ahí donde el matrimonio entró en escena. Saúl entendía perfectamente el poder de los lazos familiares. Un yerno no era solo un miembro de la familia, era alguien que podía ser expuesto, manipulado y colocado en situaciones peligrosas bajo la apariencia de honor. Casar a David con una de sus hijas podía parecer un gesto de favor, pero en realidad escondía una intención mortal. Saúl ya había prometido a su hija mayor a David como recompensa por su valentía. Sin embargo, rompió esa promesa y la entregó a otro hombre. Este primer engaño no fue casual. Fue una muestra clara de que el rey no tenía intención de honrar su palabra cuando se trataba de David. El mensaje era claro, David no podía confiar en él. Cuando Saúl supo que Mical amaba a David, vio una nueva oportunidad. Esta vez, la jugada era aún más cruel, porque implicaba directamente los sentimientos de su hija. El amor de Mical se convirtió en un instrumento para atraer a David a una posición vulnerable. Saúl no estaba dispuesto a proteger a su hija del dolor, si eso significaba preservar su poder. La propuesta del matrimonio vino acompañada de una condición peligrosa. Saúl exigió una prueba que implicaba enfrentarse a los enemigos de Israel de una forma casi suicida. Su esperanza era clara, que David muriera en el intento. Si caía en batalla, Saúl quedaría libre de su rival sin mancharse las manos directamente. Este detalle revela hasta qué punto el rey había cruzado una línea moral. No solo estaba dispuesto a sacrificar a David, sino también a usar a su hija como carnada emocional. El matrimonio dejó de ser una bendición y se transformó en un campo minado. Para Mical, esta etapa fue especialmente dolorosa. Su amor, que había nacido de manera genuina, ahora estaba atrapado en una red de manipulación. Es probable que no conociera todas las intenciones de su padre, pero sin duda percibía la tensión. Amar a David significaba vivir con miedo constante. David, por su parte, no se lanzó al matrimonio con ambición. Al contrario, expresó sentirse indigno de ser yerno del rey. Este detalle es importante porque muestra que David no veía el matrimonio como un ascenso social, sino como una responsabilidad enorme. No estaba buscando poder, estaba intentando sobrevivir dentro de una corte peligrosa. Cuando David cumplió la exigencia impuesta por Saúl y regresó con éxito, el plan del rey fracasó una vez más. Lo que debía ser su caída se convirtió en otra demostración pública de que Dios estaba con él. Saúl se vio obligado a cumplir su palabra y entregar a Mical como esposa. Pero aunque el matrimonio se llevó a cabo, la trampa no desapareció. David ahora estaba aún más expuesto. Vivía bajo vigilancia constante, rodeado de enemigos silenciosos y con un suegro que deseaba su muerte. El hogar que debería haber sido un refugio estaba construido sobre una amenaza permanente. Para Mical, el matrimonio no significó seguridad emocional. Su padre seguía siendo el rey, su esposo el perseguido, y ella quedó atrapada entre ambos. Cada día debía elegir entre el silencio y la lealtad. Cada noche podía ser la última que viera a David con vida.
Saúl no dejó de intentar destruir a David. En lugar de detenerse, intensificó su persecución. El odio creció junto con el temor. La figura del rey se volvió más errática, más violenta, más impredecible. La casa real se convirtió en un lugar peligroso incluso para los suyos. En este punto, el matrimonio de Mical y David deja de ser una historia de amor y se convierte en una historia de supervivencia. Amar ya no era suficiente. Había que decidir a quién ser leal cuando la lealtad implicaba consecuencias irreversibles. La trampa de Saúl no solo buscaba matar a David, también buscaba controlar a Mical. Al casarla, el rey la mantenía bajo su esfera de influencia. Aunque fuera esposa, seguía siendo hija del rey, y eso la colocaba en una posición extremadamente vulnerable. Cualquier acto de desobediencia podía ser castigado. Esta dinámica revela algo profundo sobre el abuso de poder. Saúl no respetó los límites emocionales ni familiares. Vio a su hija como una extensión de su estrategia, no como una persona con voluntad propia. El amor de Mical fue invisibilizado frente al miedo del rey. La Biblia no registra conversaciones privadas entre padre e hija en este momento, pero el silencio habla por sí mismo. No hay palabras de apoyo, no hay protección, no hay consuelo. Solo decisiones unilaterales. Mical fue entregada a una historia que no controlaba. La trampa del matrimonio también afectó la percepción pública. Para muchos, David parecía ahora parte del sistema. Casado con la hija del rey, podía ser visto como aliado del poder. Sin embargo, internamente, su situación era cada vez más peligrosa. Estaba más cerca del rey, pero también más cerca del peligro. El contraste entre la intención de Saúl y el resultado es notable. El rey buscaba destruir a David, pero cada intento fallido reforzaba la idea de que Dios lo protegía. Esto no llevó a Saúl al arrepentimiento, sino a un odio aún más profundo. El miedo, cuando no se enfrenta, suele crecer. Para Mical, este periodo marcó el inicio de una vida fragmentada. Su matrimonio nació bajo la sombra de una trampa. Su hogar estaba dividido por lealtades opuestas. Su amor estaba amenazado desde el primer día. Nada en su relación fue simple ni seguro. Este momento también nos muestra una verdad dura: no todos los matrimonios en la Biblia comenzaron como actos de bendición. Algunos comenzaron como consecuencias de decisiones equivocadas, de manipulación y de abuso de poder. El relato no idealiza esta unión, la presenta con crudeza. La trampa de Saúl fue doble. Quiso matar a David y controlar a Mical. No logró lo primero, pero sí marcó profundamente la vida de su hija. Porque aunque David sobrevivió, Mical quedó atrapada en una historia donde sus sentimientos fueron usados en su contra. Aquí se empieza a gestar el precio que Mical pagaría por amar. El amor que la unió a David la colocó en el centro de un conflicto que no eligió. El matrimonio, que debía protegerla, la expuso. Y la figura paterna, que debía cuidarla, se convirtió en la mayor amenaza para su estabilidad. Esta sección de la historia nos obliga a mirar más allá de los eventos visibles. No se trata solo de un rey celoso y un héroe perseguido. Se trata de una mujer cuyo amor fue instrumentalizado por el poder. De una hija que fue sacrificada emocionalmente para preservar un trono. La trampa del matrimonio no terminó con la boda. Fue solo el inicio de una serie de pérdidas que Mical tendría que enfrentar en silencio. Y aunque en ese momento aún no lo sabía, ese amor que había defendido con valentía comenzaba a cobrarle un precio que nadie estaba dispuesto a pagar por ella. Así, el matrimonio entre Mical y David, lejos de ser una historia de estabilidad, se convirtió en una herida abierta. Una unión nacida del amor, pero manipulada por el miedo. Y en el centro de todo, una mujer atrapada entre el corazón y el poder, entre la lealtad y la supervivencia. ¿Qué harías si para salvar a la persona que amas tuvieras que desafiar al rey, mentir a tu propio padre y aceptar que quizá nunca volverás a ver a tu esposo? En este punto de la historia, Mical deja de ser solo la esposa enamorada de David y se convierte en una mujer que actúa con valentía en medio del peligro, pagando un precio que marcará su vida para siempre. La persecución contra David ya no era un secreto. El rey Saúl había tomado una decisión definitiva: David debía morir. Lo que antes eran estallidos de ira se transformó en una estrategia clara. Mensajeros, guardias y órdenes precisas comenzaron a rodear la casa donde vivía David junto a Mical. El peligro ya no era abstracto, estaba en la puerta. Mical fue la primera en comprender la gravedad de la situación. Mientras otros quizá todavía dudaban, ella vio con claridad que esta vez no se trataba de una amenaza pasajera. Su padre no estaba probando ni intimidando. Estaba decidido. Y David, su esposo, era el objetivo directo.
Aquí ocurre algo fundamental para entender el carácter de Mical. Ella no espera a que David se dé cuenta por sí mismo. No se paraliza ni se refugia en el silencio. Actúa. Lo enfrenta con una verdad dura y directa: si no huyes esta noche, mañana estarás muerto. No es una exageración, es una advertencia nacida del conocimiento íntimo del carácter de su padre. Salvar a David significaba traicionar a Saúl. No había forma de conciliar ambas lealtades. Mical entendió que ayudar a su esposo implicaba romper definitivamente con la obediencia esperada como hija del rey. Esta no fue una decisión ligera. En una cultura donde la lealtad al padre y al rey era incuestionable, lo que Mical hizo fue un acto de enorme riesgo personal. La huida no fue improvisada. Mical pensó con rapidez. Ayudó a David a escapar por una ventana, probablemente durante la noche, aprovechando la oscuridad y el silencio. No hubo despedidas largas ni promesas tranquilizadoras. El tiempo apremiaba. Cada segundo contaba. Este momento es profundamente simbólico. David, el guerrero, el vencedor de gigantes, huye sin espada ni ejército, ayudado por una mujer que arriesga todo por él. Mical no pelea con armas, pero su valentía no es menor. Su campo de batalla es el engaño necesario para salvar una vida. Después de ayudar a David a escapar, Mical se enfrenta a otro problema inmediato: explicar su ausencia. Los mensajeros de Saúl llegarían pronto. Y si descubrían la verdad, ella sería acusada de traición. Aquí es donde Mical demuestra no solo amor, sino inteligencia y sangre fría. Coloca un objeto en la cama, lo cubre con ropa y simula que David está enfermo. Cuando los enviados del rey llegan, ella miente. Dice que David está en cama, incapaz de levantarse. Esta mentira no es casual ni impulsiva. Es una mentira estratégica, diseñada para ganar tiempo. Cuando Saúl insiste y ordena que lleven a David aún en su cama, la verdad queda al descubierto. El engaño se revela. David ya está lejos. La ira del rey se desata, pero no contra el fugitivo, sino contra su propia hija. Este enfrentamiento entre Saúl y Mical es uno de los momentos más duros del relato. Saúl no ve el acto de su hija como una decisión moral o emocional. Lo ve como una traición personal. La acusa, la humilla y deja claro que, a sus ojos, ella ha elegido al enemigo. Mical responde con una frase breve, pero reveladora. Dice que David la amenazó, que le dijo que la mataría si no lo ayudaba. Algunos interpretan esto como una mentira para protegerse, otros como una forma de minimizar su responsabilidad ante un padre furioso. Sea como sea, muestra que Mical entiende el peligro que enfrenta y actúa para sobrevivir. Este momento marca un punto de no retorno. Mical ha salvado a David, pero se ha quedado sola. Él huye, se convierte en fugitivo, y ella permanece en la casa del rey, expuesta a las consecuencias. No hay recompensa inmediata por su valentía. No hay rescate. No hay protección. Aquí comienza el silencio de Mical. Durante un largo periodo, desaparece del relato bíblico. David sigue su camino, huye, se esconde, reúne seguidores. Su historia continúa. Pero la de Mical se congela en un punto de abandono forzado. Lo que ocurre después es uno de los aspectos más dolorosos de su historia. Saúl, en un acto de control absoluto, entrega a Mical a otro hombre. No lo hace por amor ni por cuidado. Lo hace para borrar a David, para romper cualquier vínculo que aún exista. Mical es arrancada de su matrimonio sin haberlo elegido. Este acto no solo es político, es profundamente personal. Para Mical, significa perder a su esposo, perder su identidad como esposa y perder la posibilidad de decidir sobre su propia vida. Todo esto ocurre después de haber demostrado una lealtad extrema. La Biblia no nos cuenta cómo fue ese momento para Mical. No registra lágrimas, palabras ni protestas. Pero el silencio es elocuente. Es el silencio de quien no tiene poder para resistir. El silencio de quien ya ha dado todo y no recibe nada a cambio. Salvar a David le costó su lugar, su seguridad y su futuro inmediato. Mientras él seguía vivo y avanzaba hacia su destino, ella quedaba atrapada en una vida que no eligió. Este contraste es duro, pero real. El acto heroico de Mical no la convierte en protagonista del triunfo, sino en víctima de las consecuencias. Este punto de la historia nos obliga a replantear qué entendemos por valentía. Mical no luchó para ganar reconocimiento. Luchó para salvar una vida. Y en ese proceso, perdió la suya tal como la conocía. Su valentía no fue celebrada, fue castigada. También nos muestra una verdad incómoda: hacer lo correcto no siempre trae justicia inmediata. En muchas historias bíblicas,
Los actos de fe conducen a bendición. En la historia de Mical, conducen al despojo. Esto no invalida su acción, pero sí la hace más humana y más dolorosa. Mical no salva a David esperando recompensa. Lo hace porque lo ama. Y ese amor la lleva a cruzar una línea que no puede deshacerse. Una vez que David huye, ella ya no puede volver atrás. Su relación con su padre queda marcada, su matrimonio destruido y su futuro incierto. Este episodio también revela el aislamiento de Mical. Nadie intercede por ella. Nadie cuestiona la decisión de Saúl de entregarla a otro hombre. Su sacrificio pasa desapercibido para casi todos, excepto para el lector atento que ve lo que el texto no dice explícitamente. Mientras David huye al desierto, Mical permanece en el palacio. Dos destinos que se separan radicalmente. Uno lleno de peligro, pero también de movimiento y propósito. El otro lleno de estabilidad forzada, pero vacío de elección y amor. Este contraste nos permite entender mejor la herida que Mical cargará durante años. No es solo la pérdida de David, es la pérdida de sentido. Ella actuó con valentía y, sin embargo, fue borrada del centro de la historia durante un largo tiempo. Salvar a David fue su acto más libre, y al mismo tiempo, el acto que más la encadenó. Porque al elegir amar y proteger, perdió el derecho a decidir su propio camino. Esta paradoja atraviesa toda su historia. Cuando más adelante Mical vuelva a aparecer en el relato, ya no será la joven enamorada que actúa impulsada por el corazón. Será una mujer marcada por la pérdida, el silencio y la injusticia. Su carácter habrá cambiado, no por maldad, sino por heridas no sanadas. Este momento de valentía define a Mical para siempre. No porque haya sido perfecto, sino porque fue auténtico. Eligió amar cuando amar era peligroso. Eligió proteger cuando proteger tenía un costo altísimo. Y eligió actuar cuando quedarse callada habría sido más seguro. Salvar a David no la salvó a ella. Y esa es una de las verdades más duras de su historia. Pero también es lo que hace que su figura sea tan poderosa y tan cercana. Mical no es recordada por haber ganado, sino por haber amado hasta el límite. En este acto silencioso, sin multitudes ni aplausos, Mical mostró una fortaleza que muchos guerreros nunca demostraron. No empuñó una espada, pero desafió al rey. No proclamó discursos, pero tomó una decisión irreversible. Así, la mujer que amó a David se convirtió en la mujer que lo salvó, aun sabiendo que ese amor le costaría casi todo. Y en ese sacrificio comienza a gestarse la tragedia que marcará el resto de su vida. Antes de seguir, no olvides suscribirte para no perderte más contenido como este. Así estarás siempre al tanto de nuestros próximos vídeos. Ahora, sigamos. ¿Qué le ocurre a una mujer cuando el amor que defendió con valentía es arrancado de su vida sin explicación, sin despedida y sin posibilidad de respuesta? En esta etapa de la historia, Mical entra en el periodo más largo y silencioso de su vida, la separación forzada, el olvido narrativo y una existencia marcada por decisiones que otros tomaron por ella. Después de ayudar a escapar a David, Mical queda completamente expuesta. El peligro inmediato ha pasado para él, pero para ella apenas comienza. David huye, se convierte en fugitivo, y su historia sigue avanzando. Mical, en cambio, permanece en la casa de su padre, sola, vigilada y sin protección emocional. La Biblia guarda silencio sobre esos primeros días, pero ese silencio es pesado. Mical había cruzado una línea imposible de desandar. Había desobedecido al rey, engañado a los mensajeros y elegido salvar a su esposo aun sabiendo que eso la enfrentaría directamente a Saúl. Ahora debía enfrentar las consecuencias sin el apoyo de aquel por quien lo había arriesgado todo. Saúl no tarda en actuar. Para él, la huida de David no solo es una amenaza política, sino una humillación personal. Y Mical, lejos de ser vista como una hija herida, es tratada como una extensión del problema. El rey decide borrar a David de la vida de su hija de la manera más definitiva posible, entregándola a otro hombre. Este acto no es presentado como un castigo explícito, pero lo es en todos los sentidos. Mical es separada legal y socialmente de David y dada en matrimonio a otro hombre. No se registra su consentimiento. No se menciona ninguna ceremonia. Simplemente se nos dice que fue entregada. Así, una vez más, Mical es movida como una pieza en un tablero que no controla. Aquí comienza una de las partes más dolorosas de su historia. Mical no solo pierde a su esposo, pierde su identidad. En una cultura donde la identidad femenina estaba profundamente ligada al matrimonio, ser arrancada de esa unión significaba perder también el lugar que había construido, aun con dificultad. La Biblia menciona que el hombre con el que es entregada la ama. Este detalle,
lejos de aliviar la tragedia, la hace más compleja. Porque el amor no siempre compensa la ausencia de elección. Ser amada por otro no borra el hecho de haber sido forzada a una vida que no eligió. Mical entra entonces en una vida que no pidió. Vive con un hombre que no fue su elección, cargando un pasado que no puede mencionar abiertamente. Su historia queda suspendida. Ya no es esposa de David, pero tampoco es libre. Es una mujer atrapada en una transición interminable. Durante este tiempo, el relato bíblico se enfoca casi exclusivamente en David. Lo vemos huir, esconderse, formar alianzas, escribir salmos, fortalecerse en la adversidad. Su camino, aunque duro, tiene movimiento y propósito. El de Mical, en cambio, queda fuera del foco. No porque no sea importante, sino porque muchas historias femeninas en la Biblia se desarrollan en los márgenes. Este silencio narrativo no significa que nada ocurra. Significa que ocurre fuera de la vista del lector. Años pasan. Mical envejece. Aprende a vivir en un matrimonio que no eligió, en una casa que no siente propia, con una historia que no puede cerrar. El tiempo no sana automáticamente, a veces solo acumula heridas. Mientras tanto, el conflicto entre Saúl y David sigue su curso. Saúl se hunde cada vez más en la desesperación. David gana reconocimiento, seguidores y, finalmente, tras la muerte de Saúl, el trono. El equilibrio de poder cambia por completo. Es en este punto cuando Mical reaparece en el relato, y su regreso no es romántico ni reparador. David, ahora consolidando su reinado, exige que Mical le sea devuelta. No lo hace en nombre del amor, sino del derecho y de la legitimidad política. Recuperar a la hija de Saúl fortalece su posición como rey. Este momento es profundamente ambiguo. Por un lado, Mical es sacada del matrimonio en el que había sido colocada a la fuerza. Por otro, vuelve a ser tratada como un objeto de intercambio político. Una vez más, no se menciona su voz. No sabemos si deseaba volver con David o si el tiempo había cambiado sus sentimientos. El relato menciona algo que estremece: el hombre con el que vivía Mical la sigue llorando cuando se la llevan. Este detalle humano contrasta con la frialdad política del acto. Mical vuelve a ser separada, esta vez de alguien que sí la amaba, para regresar a una historia que nunca se resolvió. Aquí se revela una verdad incómoda. Mical nunca tuvo control sobre sus vínculos. Fue entregada, luego devuelta. Amada, luego arrancada. Su vida sentimental fue siempre decidida por otros, incluso cuando esos otros eran hombres que decían actuar conforme a la ley o a la voluntad de Dios. El reencuentro entre Mical y David no se describe como una celebración. No hay palabras de afecto ni gestos de reconciliación. El silencio persiste. Ya no son los jóvenes enamorados de la corte de Saúl. Son personas marcadas por años de separación, dolor y decisiones unilaterales. Mical regresa como esposa, pero no como compañera restaurada. Algo se ha quebrado. El amor que la llevó a salvar la vida de David no es mencionado. No hay reconocimiento de su sacrificio. Ella vuelve, pero no es vista. Este largo periodo de silencio y separación explica mucho del carácter que Mical mostrará más adelante. No es resentimiento sin causa. Es el resultado de haber sido despojada repetidamente de su voz, de sus elecciones y de su historia. La Biblia no romantiza este proceso. No presenta a Mical como alguien que simplemente espera pacientemente hasta ser restaurada. Al contrario, muestra una mujer que reaparece con una distancia emocional evidente, con una mirada crítica, con palabras que revelan heridas profundas. Durante los años de separación, Mical aprendió una lección dolorosa: amar no garantiza protección. Ser leal no asegura justicia. Y hacer lo correcto no siempre trae recompensa visible. Estas experiencias no endurecen el corazón sin motivo, lo protegen. Es importante notar que el silencio de Mical no es pasividad. Es supervivencia. En un sistema que no le permite hablar, el silencio se convierte en una forma de resistencia. Ella sigue viva, sigue existiendo, aunque el relato no la centre. Esta etapa de su vida nos obliga a mirar con atención a los personajes que desaparecen del foco principal. No todo lo importante ocurre en el campo de batalla o en el trono. Algunas de las historias más profundas se desarrollan en la espera, en la pérdida y en la adaptación forzada. Mical no eligió esta separación, pero tuvo que vivirla. No eligió este silencio, pero aprendió a habitarlo. Y cuando finalmente vuelve a aparecer, lo hace como una mujer transformada, no porque haya dejado de amar, sino porque ha aprendido cuánto cuesta amar en un mundo gobernado por el poder.
Esta sección de la historia es clave para entender el quiebre final entre Mical y David. Sin estos años de separación forzada, su reacción posterior parecería exagerada. Pero vista a la luz de todo lo que perdió, cobra sentido. Mical no fue olvidada por Dios, pero sí fue ignorada por el sistema. Su historia no se desarrolla en milagros visibles, sino en la resistencia cotidiana. Y eso la hace profundamente humana. Al final de este largo silencio, Mical vuelve a la vida de David, pero no vuelve la mujer que él dejó escapar por una ventana. Vuelve alguien distinto. Alguien que ha aprendido que el amor sin voz se convierte en herida. Esta es la etapa donde el corazón de Mical cambia para siempre. No porque haya querido endurecerse, sino porque nadie puede atravesar años de pérdida sin ser transformado. Y así, entre silencios no escritos y decisiones impuestas, Mical paga un precio que pocas veces se menciona, pero que pesa más que cualquier castigo visible: vivir una vida que nunca pudo elegir completamente. ¿Qué ocurre cuando el poder devuelve a alguien a tu vida, no para sanar el pasado, sino para cumplir un propósito político? En esta etapa de la historia, el reencuentro entre Mical y David ocurre, pero no como un acto de amor restaurado, sino como una decisión cargada de simbolismo, poder y heridas que nunca fueron cerradas. Con la muerte del rey Saúl, Israel entra en una nueva etapa. El largo conflicto que había marcado el reinado anterior llega a su fin, y poco a poco David es reconocido como rey. Primero gobierna sobre Judá, y con el tiempo, consolida su autoridad sobre todo Israel. El pastor perseguido se convierte finalmente en el monarca prometido. Este ascenso no fue inmediato ni sencillo. David tuvo que navegar alianzas frágiles, tensiones tribales y conflictos internos. Gobernar un reino dividido requería no solo fuerza militar, sino también legitimidad política. Y en ese contexto, el pasado volvió a llamar a la puerta. Mical, hija de Saúl, representaba un vínculo directo con la antigua casa real. Recuperarla como esposa no era solo un asunto personal, sino un acto estratégico. Al hacerlo, David reforzaba su derecho al trono y mostraba continuidad entre el antiguo y el nuevo régimen. La decisión tenía peso simbólico, y David lo sabía. Por eso, cuando negocia con los líderes que aún apoyaban la casa de Saúl, David pone una condición clara: que Mical le sea devuelta. No pide oro ni tierras. Pide a su esposa. El gesto es contundente, pero también profundamente ambiguo. La Biblia no nos dice que David pidiera a Mical por amor. Tampoco registra una conversación previa entre ellos. El texto es sobrio, casi frío. Mical es devuelta porque le pertenece legalmente, no porque se busque restaurar una relación quebrada por años de silencio, pérdida y decisiones ajenas. El traslado de Mical es uno de los momentos más conmovedores del relato. El hombre con el que había vivido durante años la sigue llorando, caminando detrás de ella hasta que se le ordena regresar. Esta escena, breve pero poderosa, muestra el costo humano de las decisiones políticas. Mical vuelve a ser separada, esta vez de alguien que sí la amaba y con quien había construido una vida, aunque no la hubiera elegido inicialmente. Este regreso no es una victoria emocional para Mical. Es otro desarraigo. Otra ruptura. Otra transición forzada. Su vida vuelve a cambiar de dirección sin que su voz sea registrada. Una vez más, otros deciden por ella. Cuando Mical regresa a la casa de David, no se nos describe ningún reencuentro íntimo. No hay palabras de perdón, ni recuerdos compartidos, ni gestos de afecto. El silencio continúa. El tiempo no ha sanado las heridas, solo las ha enterrado más profundo. David, ahora rey, es un hombre distinto al joven perseguido que escapó por una ventana. Tiene poder, autoridad, múltiples esposas y una visión clara de su misión. Su vida se ha llenado de responsabilidades y conquistas. Mical, en cambio, regresa con una historia de pérdidas acumuladas y sin un lugar claro en ese nuevo orden. Aquí comienza una convivencia marcada por la distancia. Mical ya no es la esposa enamorada que arriesgó todo para salvarlo. Tampoco es la princesa de la corte de Saúl. Es una mujer que ha vivido años de separación, silencio y falta de control sobre su propio destino. David tampoco es el mismo hombre que ella amó. El rey ha aprendido a gobernar, a negociar, a imponer. Su relación con Dios sigue siendo profunda, pero su vida ahora está rodeada de poder y ceremonial. La intimidad que alguna vez compartieron no parece tener espacio en este nuevo escenario. El regreso de Mical, lejos de unirlos, expone la distancia que el tiempo y las decisiones impuestas han creado. Ambos están en el mismo lugar, pero ya no comparten el mismo mundo interior. Lo que los unió en el pasado no basta para reconstruir lo que fue destruido. Este reencuentro forzado revela una verdad dura:
no todo lo que se recupera se restaura. Hay relaciones que, aun cuando vuelven a unirse formalmente, ya no pueden volver a ser lo que fueron. El daño no siempre es visible, pero es profundo. Mical regresa a una casa donde no tiene poder ni influencia. David gobierna, decide y celebra. Ella observa. El relato bíblico no la muestra participando activamente en la vida política o religiosa del reino. Su papel es periférico, casi silencioso, pero su presencia sigue siendo significativa. Este periodo prepara el terreno para el conflicto final entre ambos. El silencio acumulado, las heridas no habladas y la falta de reconocimiento del sacrificio de Mical se transforman lentamente en distancia emocional. No es odio inmediato, es desconexión. David parece avanzar sin mirar atrás. Mical carga con un pasado que nunca fue validado. Ella amó, salvó, perdió y fue entregada. Ahora vuelve, pero no como protagonista de una historia de restauración, sino como un símbolo de legitimidad política. Este contraste es clave para entender su historia. David, aun siendo un hombre conforme al corazón de Dios, no es presentado como perfecto en sus relaciones humanas. Su grandeza espiritual no borra los errores emocionales ni las consecuencias de decisiones pasadas. El regreso de Mical también nos muestra cómo el poder puede redefinir los vínculos. Lo que antes era una relación de amor y riesgo compartido ahora es una unión marcada por la jerarquía. David es rey. Mical es una de sus esposas. La igualdad emocional ya no existe. La Biblia no condena explícitamente a David por esta decisión, pero tampoco la celebra. El texto deja espacio para la reflexión. Nos permite ver que incluso las decisiones legalmente correctas pueden ser emocionalmente destructivas. Mical vuelve a estar cerca de David, pero no vuelve a ser vista. No hay mención de hijos compartidos, de proyectos comunes, de una vida reconstruida. El silencio continúa, cargado ahora de resentimiento y distancia. Este reencuentro también plantea una pregunta incómoda: ¿qué ocurre cuando alguien que te debe la vida nunca reconoce tu sacrificio? La historia no registra a David agradeciendo a Mical por haberlo salvado. No hay homenaje ni restitución emocional. Ella vuelve, pero su acto heroico queda en el pasado, sin palabras. La ausencia de reconocimiento pesa. No porque Mical buscara gloria, sino porque el silencio prolongado convierte el sacrificio en herida. Amar y salvar, para luego ser olvidada, deja marcas profundas. El regreso de Mical es, en muchos sentidos, el comienzo del fin de su historia emocional con David. No porque ella deje de sentir, sino porque entiende que el amor que una vez la impulsó ya no tiene lugar en esta nueva realidad. Este momento nos recuerda que no todos los regresos son felices. Algunos solo confirman lo que se perdió. Otros revelan que el tiempo, lejos de unir, ha separado definitivamente. Mical vuelve a la vida de David no como una esposa restaurada, sino como una figura que encarna todo lo que se sacrificó en nombre del poder, la política y el destino. Su presencia silenciosa es un recordatorio constante de un pasado no resuelto. Y así, mientras David consolida su reino y escribe nuevas páginas de su historia, Mical se prepara, sin saberlo, para el momento en que ese silencio se romperá. Porque las heridas no habladas no desaparecen. Se acumulan. Este reencuentro sin amor, sin palabras y sin sanidad, prepara el escenario para el conflicto final. Un conflicto que no nace de un instante, sino de años de pérdida, imposición y silencio. El regreso de Mical no fue el final feliz que muchos esperarían. Fue el retorno de una mujer a una historia que nunca la protegió del todo. Y en ese regreso, quedó claro que el poder puede reunir cuerpos, pero no siempre puede restaurar corazones. ¿Qué ocurre cuando una herida guardada durante años finalmente encuentra una ocasión para hablar, y lo hace en el momento menos esperado? El episodio del arca y el quiebre definitivo entre Mical y David no es un simple desacuerdo doméstico, es la explosión silenciosa de todo lo que nunca se dijo, de todo lo que se perdió y de una historia de amor que terminó convertida en distancia irreversible. El escenario es solemne y cargado de significado. David, ya consolidado como rey, decide traer el arca del pacto a Jerusalén. El arca representa la presencia de Dios entre el pueblo, el centro espiritual de Israel. No es un objeto cualquiera, es símbolo de alianza, de guía divina y de victoria. El momento es histórico, y David lo sabe. La ciudad se prepara para una gran celebración. Hay música, cantos, instrumentos, procesiones. El ambiente es de júbilo colectivo. David, profundamente emocionado, se entrega por completo a la celebración. Danza con todas sus fuerzas delante del arca, vestido de una manera sencilla, sin los ornamentos reales que normalmente lo distinguen. Este detalle es clave.
David no danza como rey, danza como adorador. Se despoja de la formalidad del poder y se presenta, según su convicción, con humildad ante Dios. Para él, este acto es una expresión genuina de gratitud, de fe y de reconocimiento de que su autoridad proviene de algo más alto que el trono. Mientras el pueblo celebra, alguien observa desde una ventana. Mical ve a David desde lo alto del palacio. No está en la procesión. No baila. Mira. Y lo que ve no le provoca alegría, sino desprecio. El texto bíblico es directo. Mical lo despreció en su corazón. Este desprecio no surge de la nada. No es un juicio superficial ni una reacción impulsiva. Es el resultado de años de distancia emocional, de pérdidas acumuladas y de una relación nunca restaurada. El acto público de David toca una herida profunda en Mical, una herida que ha estado latente desde su separación, su silencio y su regreso forzado. Cuando David regresa a casa, aún lleno de gozo, Mical lo confronta. Sus palabras son irónicas, cortantes y cargadas de resentimiento. Le reprocha haberse expuesto ante el pueblo, comportándose, a sus ojos, de una manera indigna de un rey. No habla desde la curiosidad ni desde el deseo de entender, sino desde el juicio. Para Mical, la danza de David no es humildad, es humillación. No es adoración, es pérdida de dignidad. Y aquí se revela un choque profundo de visiones. David ve el acto como entrega espiritual. Mical lo ve como una falta de decoro real. Ambos miran la misma escena, pero desde mundos interiores completamente distintos. David responde con firmeza. Le recuerda que no danza para agradar a las personas, sino para Dios. Afirma que fue elegido por Dios por encima de la casa de su padre, y que está dispuesto a humillarse aún más si eso honra a Dios. Sus palabras son teológicamente sólidas, pero emocionalmente duras. En esta respuesta hay verdad espiritual, pero también hay una grieta relacional. David no reconoce el dolor de Mical. No valida su historia. No menciona el sacrificio que ella hizo al salvarle la vida. En lugar de eso, afirma su llamado y su elección divina, estableciendo una distancia aún mayor. Para Mical, estas palabras no solo hieren, confirman algo que quizá ya intuía, que su lugar en la vida de David ha sido reemplazado por algo más grande, más visible, más poderoso. Ella amó a un hombre perseguido. Ahora convive con un rey que no mira atrás. Este momento es el quiebre final. No hay reconciliación posterior. No hay diálogo que sane. El texto bíblico cierra esta escena con una frase contundente: Mical no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Esta afirmación ha sido interpretada de muchas maneras, pero su peso simbólico es innegable. En el contexto bíblico, la ausencia de hijos no es solo una condición biológica, es un signo de cierre, de esterilidad relacional y de final de linaje. Para Mical, significa que su historia no continúa, que su voz no se hereda, que su lugar se apaga silenciosamente. Es importante detenerse aquí y mirar con cuidado. El texto no dice explícitamente que Dios castigue a Mical por su actitud. Tampoco afirma que su esterilidad sea un juicio directo. Lo que sí muestra es que, después de este episodio, Mical desaparece del relato. Su historia termina en silencio. Este silencio final es profundamente significativo. Mical, que amó, que salvó, que perdió, que fue entregada y devuelta, termina sin descendencia y sin reconocimiento. Su vida queda marcada por la ausencia, no porque no haya vivido intensamente, sino porque el sistema en el que vivió no supo protegerla. El contraste entre David y Mical en este episodio es intencional. David es celebrado por su entrega a Dios. Mical es recordada por su crítica. Pero esta lectura superficial pierde de vista el contexto completo. Mical no critica desde la frivolidad, critica desde la herida. Para ella, la danza de David ocurre desde un lugar de poder y libertad que ella nunca tuvo. Él puede exponerse, humillarse y ser celebrado. Ella, en cambio, ha sido expuesta sin elegir, humillada sin honra y silenciada sin reparación. La ventana desde la que Mical observa no es solo un lugar físico, es una metáfora de su posición en la historia. Está dentro del palacio, pero fuera de la celebración. Cerca del poder, pero lejos de la alegría. Testigo, pero no participante. David, por su parte, representa una fe que se expresa hacia afuera, con gozo y libertad. Mical representa una fe herida, atrapada entre el deber y la decepción. Ambos tienen relación con Dios, pero sus caminos emocionales ya no se cruzan. Este episodio no nos invita a elegir un bando simple. Nos invita a ver la complejidad humana incluso en las historias bíblicas. David puede ser un hombre conforme al corazón de Dios, y al mismo tiempo,
fallar en ver el dolor de quien lo amó primero. Mical puede equivocarse en su forma de expresar su crítica, y aún así, cargar con razones profundas. La esterilidad final de Mical también puede leerse como el resultado de una relación rota, no necesariamente como un castigo divino. Cuando una relación muere emocionalmente, deja de producir vida. No hay futuro compartido, no hay proyecto común. Este cierre es duro porque no ofrece consuelo inmediato. No hay redención visible para Mical. No hay justicia poética. Hay silencio. Y ese silencio nos incomoda porque rompe con la expectativa de finales felices. Sin embargo, ese mismo silencio hace que su historia sea poderosa. Mical no es una figura idealizada. Es una mujer real, con emociones complejas, decisiones valientes y consecuencias dolorosas. Su historia no enseña desde la victoria, sino desde la pérdida. El quiebre final con David no invalida su amor pasado. No borra su valentía. No elimina el hecho de que ella fue quien le salvó la vida cuando nadie más lo hizo. Pero sí muestra que no todo sacrificio es reconocido en vida. Este episodio también plantea una pregunta profunda: ¿qué pasa cuando la espiritualidad de uno ignora la herida del otro? David celebra a Dios, pero no mira a Mical. Mical mira a David, pero no ve su corazón en ese momento. Ambos se pierden mutuamente. La historia de Mical termina sin reconciliación, y eso la hace distinta a muchas narrativas bíblicas. No hay restauración pública. No hay milagro final. Hay una vida que se apaga en silencio. Pero ese silencio habla. Habla de las mujeres que amaron y fueron olvidadas. De quienes hicieron lo correcto y pagaron un precio alto. De quienes quedaron fuera de la celebración, mirando desde la ventana. El arca entra en Jerusalén con gozo. David danza. El pueblo celebra. Y en algún lugar del palacio, Mical queda sola con su historia. Ese contraste es intencional. Nos recuerda que el avance espiritual de una comunidad no siempre coincide con la sanidad emocional de todos sus miembros. El quiebre entre Mical y David no es solo un conflicto matrimonial. Es el cierre de una historia que comenzó con amor genuino y terminó en distancia irreversible. Un cierre que no grita, pero pesa. Y así, la mujer que amó a David, que lo protegió cuando nadie más lo hacía, termina su historia no en triunfo, sino en silencio. Un silencio que nos obliga a escuchar con más atención, a leer con más empatía y a recordar que detrás de los grandes nombres bíblicos hay vidas profundamente humanas. Este es el momento en que Mical desaparece del relato, pero no de la memoria. Porque su historia, aunque breve en palabras, es extensa en significado. Y en ese quiebre final, entendemos que el precio que pagó por amar fue, verdaderamente, muy alto. Antes de seguir, no olvides suscribirte para no perderte más contenido como este. Así estarás siempre al tanto de nuestros próximos vídeos. Ahora, sigamos. ¿Qué precio invisible puede pagar alguien por amar con lealtad en un mundo donde el poder decide quién importa y quién queda en silencio? En esta sección, nos detenemos a mirar el destino final de Mical no como un simple desenlace bíblico, sino como el resultado acumulado de decisiones ajenas, heridas no sanadas y una vida marcada por la pérdida de control sobre su propio camino. Después del quiebre definitivo con David, Mical desaparece del relato. No hay más palabras suyas, no hay escenas finales, no hay despedidas. La Biblia la menciona una última vez para afirmar que no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Esta frase, breve y contundente, ha sido interpretada durante siglos como juicio, castigo o consecuencia. Pero para comprender su peso real, debemos mirarla dentro de toda la historia que la precede. Mical no es presentada como una mujer estéril desde el inicio. Su esterilidad aparece al final, después de años de separación, de silencios impuestos y de una relación rota. Esto es importante, porque desplaza la lectura simplista de castigo divino y nos invita a pensar en una esterilidad más profunda, relacional y simbólica. En el contexto bíblico, tener hijos no era solo una bendición personal. Era continuidad, legado, memoria. No tenerlo significaba que la historia de una persona se apagaba sin dejar descendencia. En el caso de Mical, hija del primer rey de Israel, esta ausencia tiene un peso aún mayor. La casa de Saúl se extingue con ella. Su linaje no continúa. Pero más allá del simbolismo nacional, hay una dimensión profundamente humana. Mical amó, protegió y sacrificó, pero no pudo construir un futuro propio. Cada vínculo que tuvo fue decidido o interrumpido por otros. Fue esposa, luego no lo fue. Fue entregada, luego devuelta. Vivió en matrimonios sin elección plena. Esa falta de autonomía termina reflejándose en una vida que no produce fruto visible.
La esterilidad de Mical puede entenderse como el resultado de una historia donde nunca hubo espacio seguro para la intimidad, la confianza y la sanidad. La vida emocional rota no suele dar fruto. Cuando el amor es constantemente amenazado, manipulado o silenciado, se vuelve difícil que florezca algo nuevo. Es crucial notar que el texto bíblico no celebra esta esterilidad. No la presenta como victoria moral ni como ejemplo. Simplemente la enuncia, dejando al lector con una sensación de vacío. Y ese vacío es intencional. Nos obliga a detenernos, a incomodarnos, a preguntarnos qué falló en el camino. Mical pagó un precio alto por amar, pero no en una sola ocasión. Lo pagó repetidamente. Primero, al amar a David en una casa dominada por el miedo. Luego, al salvarle la vida enfrentando a su padre. Después, al ser separada y entregada a otro hombre. Más tarde, al ser devuelta por razones políticas. Finalmente, al ser emocionalmente ignorada cuando su herida salió a la luz. Cada uno de estos momentos dejó marcas. Ninguno fue sanado explícitamente. No hay registro de restauración, de acompañamiento, de reparación. Mical vive con las consecuencias, pero sin el espacio para procesarlas. Comparada con otras figuras bíblicas femeninas, la historia de Mical es distinta. No es una historia de redención visible ni de transformación celebrada. Es una historia de desgaste. Y precisamente por eso resulta tan cercana para muchas personas hoy. No todas las historias terminan con milagros evidentes. Algunas terminan con silencios que pesan más que las palabras. La Biblia, al incluir el destino de Mical sin adornos, reconoce esa realidad. No la oculta ni la maquilla. También es importante considerar que Mical no es condenada explícitamente por Dios en ningún momento del texto. No hay profecía contra ella, no hay reprensión divina directa. Su destino parece más bien el resultado de un sistema que no supo protegerla ni valorarla. El poder político, el patriarcado y la guerra jugaron un papel central en su vida. Mical vivió entre hombres poderosos, un padre rey consumido por el miedo y un esposo rey consumido por su llamado. En medio de ambos, ella quedó sin espacio propio. La esterilidad final también puede verse como una metáfora de la ruptura definitiva entre Mical y David. Una relación que no fue restaurada no puede producir vida. El conflicto del arca no fue un evento aislado, fue la expresión final de una distancia que ya existía. David siguió adelante. Tuvo otros hijos, otras esposas, otras historias. Mical no. No porque fuera menos valiosa, sino porque su historia quedó atrapada en una dinámica que no le permitió avanzar de la misma manera. Aquí surge una pregunta incómoda: ¿puede alguien ser usado por Dios y aún así fallar profundamente en cuidar a quien lo amó primero? La historia de Mical nos dice que sí. La grandeza espiritual no inmuniza contra la ceguera emocional. Esto no convierte a David en villano ni a Mical en mártir absoluta. Ambos son humanos. Ambos cargan con limitaciones. Pero la asimetría de poder entre ellos hace que el costo recaiga casi por completo sobre ella. Mical termina su historia sin voz, pero no sin significado. Su silencio final es una denuncia implícita. Nos muestra lo que ocurre cuando el sacrificio no es reconocido, cuando la lealtad no es protegida y cuando el amor se convierte en moneda de cambio. Para muchos lectores, el destino de Mical resulta injusto. Y tal vez esa sea la intención. La Biblia no siempre presenta finales que nos tranquilicen. A veces presenta realidades que nos obligan a reflexionar sobre nuestras propias estructuras de poder, nuestras decisiones y nuestras omisiones. Mical nos enseña que amar no siempre garantiza un final feliz. Que hacer lo correcto puede traer consecuencias dolorosas. Y que la fe, cuando no va acompañada de empatía y cuidado, puede dejar víctimas silenciosas. Su historia también habla de las mujeres que quedan fuera del foco principal. De aquellas que sostienen, salvan y sacrifican, pero no reciben reconocimiento. De quienes pagan precios que nadie ve. La ausencia de hijos en la vida de Mical no define su valor. Define la pérdida que sufrió. Define lo que le fue negado. Define el costo de vivir en un sistema que priorizó el poder sobre las personas. Al final, Mical no es recordada por una hazaña pública, sino por una lealtad privada. No por una victoria visible, sino por un amor que no fue recompensado. Y eso la hace profundamente humana. Su destino nos invita a mirar con más cuidado las historias que no terminan bien. A no espiritualizar el dolor ajeno. A no justificar el silencio como voluntad divina cuando puede ser resultado de injusticia humana. Mical pagó un precio muy alto por amar. No porque amar fuera un error, sino porque el mundo en el que amó no estaba preparado para proteger ese amor.
Su vida terminó sin descendencia, pero su historia sigue dando fruto en quienes se atreven a leerla con empatía. Porque a veces, las historias que más enseñan no son las que triunfan, sino las que nos duelen. Y la historia de Mical, en su silencio final, sigue hablándonos con una fuerza que atraviesa los siglos. ¿Qué puede enseñarnos hoy una historia tan antigua, marcada por el amor, el silencio y la pérdida, en un mundo que sigue luchando con los mismos dilemas del corazón humano? La historia de Mical no termina cuando desaparece del relato bíblico. En realidad, ahí es donde comienza su diálogo más profundo con nosotros, porque su vida nos obliga a reflexionar sobre el amor, la fe, el poder y el costo invisible de ser fiel a lo que se siente en contextos que no protegen. La Biblia no presenta la historia de Mical como un ejemplo simple de conducta correcta o incorrecta. No es una parábola moral con respuestas fáciles. Es una historia humana, llena de matices, donde nadie sale completamente ileso y donde las decisiones correctas no siempre reciben recompensa inmediata. Precisamente por eso, su historia sigue siendo tan relevante. Una de las primeras lecciones que deja Mical es que amar no siempre es seguro. A menudo se nos enseña que el amor verdadero será protegido, honrado y bendecido. Pero la vida de Mical muestra una realidad más dura. Se puede amar con sinceridad y aún así ser herido, desplazado y silenciado. El amor no siempre ocurre en escenarios justos. Mical amó a David cuando él no tenía poder, cuando era perseguido y vulnerable. Su amor no fue oportunista ni estratégico. Fue un amor que se expresó con hechos, no con palabras. Ella no solo sintió, actuó. Arriesgó su posición, su seguridad y su futuro. Esa forma de amar es profundamente valiosa, aunque el mundo no siempre la reconozca. Desde una lectura espiritual, la historia de Mical nos invita a cuestionar la idea de que la fe siempre protege de las pérdidas. Mical creyó, actuó con valentía y eligió lo correcto según su conciencia. Sin embargo, su vida no terminó en plenitud visible. Esto no invalida su fe, revela que la fe no es un contrato de protección, sino un camino que a veces atraviesa el dolor. También nos enseña algo incómodo sobre el poder. Tanto su padre como su esposo fueron hombres escogidos por Dios en distintos momentos, y aún así, ambos fallaron profundamente en cuidarla. Esto nos recuerda que una posición espiritual elevada no garantiza madurez emocional ni justicia relacional. Ser usado por Dios no equivale a ser impecable con las personas. La historia de Mical nos advierte contra la idealización de los personajes bíblicos. La Biblia no oculta las grietas. Nos muestra a líderes espirituales capaces de grandes actos de fe, y al mismo tiempo, de grandes omisiones afectivas. Esta honestidad del texto es una invitación a leer con discernimiento y empatía. Otra reflexión profunda tiene que ver con el silencio. Gran parte de la historia de Mical ocurre fuera de escena. Años enteros no son narrados. No sabemos cómo procesó la separación, cómo vivió el matrimonio impuesto, cómo recibió la orden de volver con David. Ese silencio no es irrelevante. Representa a todas las personas cuya historia no se cuenta completa, pero cuya experiencia es real. En un sentido espiritual, el silencio de Mical nos recuerda que Dios ve incluso lo que no es narrado. Que una historia no tenga foco no significa que no tenga valor. Muchas vidas fieles no tienen reconocimiento público, pero eso no las hace invisibles a los ojos de Dios. La confrontación final entre Mical y David también deja una enseñanza importante. La espiritualidad que no escucha el dolor del otro puede volverse dura. David celebraba una experiencia genuina con Dios, pero no supo o no quiso ver la herida de quien estaba a su lado. Esto nos invita a reflexionar sobre cómo vivimos nuestra fe en relación con los demás. La fe auténtica no solo se expresa hacia Dios, también se traduce en cuidado, escucha y sensibilidad hacia quienes han caminado con nosotros. Cuando la adoración ignora el sufrimiento cercano, algo se rompe. La historia de Mical nos llama a integrar espiritualidad y empatía. Desde una perspectiva personal, Mical nos habla a quienes han amado sin ser protegidos. A quienes hicieron lo correcto y aún así perdieron. A quienes fueron leales y no recibieron reconocimiento. Su historia valida ese dolor sin necesidad de justificarlo ni espiritualizarlo. También nos enseña que el resentimiento no aparece de la nada. El juicio duro de Mical hacia David en el episodio del arca no es un capricho. Es la expresión final de años de silencios acumulados. Esto nos recuerda la importancia de sanar las heridas antes de que se conviertan en distancia irreversible. En la lectura espiritual, el destino de Mical no debe entenderse como una advertencia contra amar, sino como una advertencia contra sistemas que no cuidan a quienes aman. El problema no fue su amor, sino el contexto en el que tuvo que vivirlo. La Biblia no nos dice que imitemos el final de Mical, pero sí nos invita a aprender de él.
a crear relaciones donde el sacrificio sea reconocido, donde la lealtad no sea explotada y donde la fe no justifique el abandono emocional. Otra enseñanza clave es la importancia de la voz. Mical fue silenciada repetidamente. Sus decisiones fueron tomadas por otros. Su historia nos recuerda cuán necesario es escuchar a quienes suelen quedar al margen. En una lectura contemporánea, su figura nos llama a dar espacio a las voces que el poder suele ignorar. Espiritualmente, Mical representa a quienes no reciben restauración visible en esta vida, pero cuya historia sigue teniendo valor. No todas las historias bíblicas terminan con restitución material o familiar. Algunas terminan con dignidad silenciosa. Y esa dignidad también es sagrada. Su vida nos obliga a replantear la idea de éxito espiritual. Mical no tuvo descendencia, no tuvo un legado visible, no fue celebrada. Y aún así, su historia ha atravesado siglos, tocando corazones y generando reflexión. A veces, el fruto no es inmediato ni tangible, pero existe. La historia de Mical también nos enseña a mirar con más compasión los conflictos familiares. Nos recuerda que el daño emocional no siempre se resuelve con el paso del tiempo. Que las heridas no atendidas se transforman. Que el amor sin cuidado se desgasta. Desde una perspectiva pastoral o devocional, su historia puede ser un espacio de consuelo para quienes sienten que dieron más de lo que recibieron. Para quienes sienten que su fidelidad no fue valorada. La Biblia no minimiza ese dolor. Lo registra, aunque sea en silencio. Finalmente, la historia de Mical nos invita a mirar a Dios más allá de los resultados visibles. A confiar en que Él ve lo que otros pasan por alto. A creer que ninguna vida fiel es inútil, aunque no tenga un final que el mundo considere exitoso. Mical no es recordada por lo que tuvo, sino por lo que dio. No por un linaje, sino por un acto de amor que salvó una vida. Y aunque ese amor le costó casi todo, no fue en vano. Su historia nos desafía a amar con sabiduría, a ejercer el poder con cuidado y a vivir la fe con empatía. Nos recuerda que detrás de cada gran figura bíblica hay personas reales, con emociones reales, pagando precios reales. Y quizá esa sea la enseñanza más profunda, que Dios no solo trabaja en las historias de victoria, sino también en las historias de pérdida. No solo en los nombres que llenan capítulos, sino también en los que se apagan en silencio. Mical, la esposa que amó a David y pagó un precio muy alto, sigue hablándonos hoy. No para darnos respuestas fáciles, sino para invitarnos a una fe más humana, más compasiva y más consciente del costo que a veces implica amar. ¿Por qué una mujer como Mical, que aparece tan poco en la Biblia, sigue despertando tantas preguntas, reflexiones y emociones siglos después? La respuesta está en que su historia representa una voz que durante mucho tiempo fue leída en silencio, pero que hoy comienza a escucharse con mayor atención, especialmente cuando miramos las Escrituras desde la memoria, la justicia y la compasión. Mical es una de esas figuras bíblicas que no protagoniza grandes discursos ni milagros visibles, pero cuya vida encierra una profundidad que solo se revela cuando se lee con cuidado. Durante siglos, su historia fue interpretada de forma rápida, muchas veces reducida a una mujer crítica, orgullosa o castigada. Sin embargo, una lectura más atenta muestra algo muy distinto, una mujer atrapada entre el poder, el amor y el silencio. Mical es una voz olvidada porque el relato bíblico, como muchos relatos antiguos, fue transmitido en contextos donde las experiencias femeninas no siempre ocupaban el centro. No porque no fueran importantes, sino porque el foco estaba puesto en reyes, batallas y decisiones políticas. Aún así, el texto conserva suficientes detalles para que su historia no se pierda del todo. Cuando observamos a Mical desde una perspectiva contemporánea, su vida se vuelve inquietantemente cercana. Ella amó, fue leal, actuó con valentía y aún así terminó marginada. Esta experiencia no es extraña para muchas personas hoy. Por eso su historia resuena. No es lejana ni ajena, es profundamente humana. Recordar a Mical es un acto de justicia narrativa. Es negarse a leer la Biblia solo desde los nombres más visibles y decidir prestar atención a quienes quedaron en los márgenes. Su historia nos enseña que la ausencia de protagonismo no equivale a la ausencia de significado. Mical también nos invita a repensar cómo leemos los silencios bíblicos. El hecho de que el texto no registre sus pensamientos durante largos periodos no significa que no existieran. Significa que debemos leer entre líneas, con empatía y responsabilidad. El silencio de Mical no es vacío, está lleno de pérdidas, adaptaciones y resistencia. En este sentido, Mical se convierte en símbolo de muchas voces que no fueron escuchadas en su tiempo. Mujeres, esposas, hijas que vivieron bajo decisiones ajenas, cuyos sacrificios no fueron celebrados, pero sin los cuales muchas historias no habrían sido posibles.
David vive porque Mical actuó. Y sin embargo, ella no es recordada como salvadora, sino apenas mencionada. Su historia también nos obliga a reflexionar sobre cómo tratamos hoy a quienes amaron primero. A quienes estuvieron presentes antes del éxito, antes del reconocimiento, antes del poder. Mical amó a David cuando era perseguido, no cuando era rey. Esa diferencia es clave. Amar antes de la gloria suele ser más costoso y menos recompensado. Leer a Mical hoy es también una invitación a revisar nuestras lecturas tradicionales. Durante mucho tiempo, se interpretó su crítica a David como un acto de irreverencia espiritual. Pero cuando se considera todo su recorrido vital, esa crítica puede entenderse como la expresión final de una herida profunda, no como un rechazo a Dios, sino como un quiebre humano no resuelto. Esto no significa idealizar a Mical ni justificar cada una de sus acciones, sino reconocer su complejidad. La Biblia no presenta personajes planos. Los muestra con contradicciones, emociones y límites. Mical no es excepción. Su historia nos enseña que la fe y el dolor pueden coexistir. En un tiempo donde se busca dar espacio a las voces silenciadas, Mical se vuelve especialmente relevante. Nos recuerda que la historia sagrada no solo se compone de victorias, sino también de pérdidas. Y que ambas forman parte del camino humano ante Dios. La memoria de Mical también nos interpela como lectores y creyentes. ¿A quiénes estamos dejando fuera de nuestras interpretaciones? ¿Qué historias estamos pasando por alto porque no encajan en narrativas de triunfo? ¿Qué voces seguimos silenciando, incluso hoy? Recordarla es un acto de compasión. Es reconocer que no todas las vidas fieles terminan con restauración visible. Que algunas terminan en silencio, pero ese silencio no las hace menos valiosas. Al contrario, las vuelve testimonio de una fe que no depende del aplauso. Mical no dejó descendencia, pero dejó una historia que sigue dando fruto. No en linajes, sino en conciencia. Su vida nos enseña a mirar con más cuidado, a juzgar con menos rapidez y a escuchar con más profundidad. Cuando la Biblia decide incluir su nombre, aunque sea brevemente, nos está diciendo algo importante: su historia merecía ser recordada. Y cada vez que volvemos a ella, le devolvemos un poco de la voz que no tuvo en su tiempo. Así, Mical deja de ser solo la esposa de David y se convierte en una figura que nos invita a leer la Biblia con ojos más humanos. A entender que la fe no elimina el dolor, pero sí puede darle sentido cuando es leída con honestidad. Su historia importa porque nos recuerda que Dios también camina con quienes no ganan, con quienes no son celebrados, con quienes quedan fuera de la procesión. Importa porque nos enseña que amar puede tener un costo alto, y aún así seguir siendo un acto digno. Al traer a Mical al centro de la reflexión, no cambiamos el texto bíblico, lo escuchamos mejor. Y al escucharla, también aprendemos a escuchar a quienes hoy viven historias similares. Quizá por eso Mical sigue hablándonos. Porque su voz, aunque débil en el texto, es fuerte en significado. Porque su historia no busca cerrar con respuestas, sino abrir preguntas que todavía necesitan ser hechas. Y en ese acto de recordar, de nombrar y de reflexionar, Mical deja de ser una voz olvidada y se convierte en una voz recuperada. Una voz que no grita, pero que permanece. Una voz que nos invita a una fe más consciente, más justa y más compasiva. Así termina su historia en la Biblia, pero no su impacto. Porque mientras haya lectores dispuestos a mirar más allá de lo evidente, Mical seguirá siendo recordada no solo por lo que perdió, sino por la profundidad con la que amó. La historia de Mical nos recuerda que la Biblia también está hecha de silencios, de amores no recompensados y de personas que dieron mucho sin recibir lo mismo a cambio. Si este recorrido te ayudó a ver su historia con nuevos ojos, te invitamos a suscribirte al canal para seguir explorando relatos bíblicos profundos, humanos y llenos de significado. Dale like si esta narración te hizo reflexionar y cuéntanos en los comentarios qué parte de la vida de Mical te impactó más o qué personaje bíblico te gustaría conocer en próximos vídeos. Tu participación nos ayuda a seguir dando voz a historias que merecen ser escuchadas.